La Morada, contra la violencia de género, es un programa que intenta visibilizar la violencia machista a la cual nos enfrentamos todos los días. Nuestro objetivo es crear redes para fortalecer los lazos para estas mujeres migrantes quienes están pasando por esta situación. La Morada se emite cada 15 días por el canal de YouTube de la Asociación de Mujeres de la Otra Orilla. Contamos con un correo electrónico, el cual se encuentra en la caja de descripción, donde puedes contactarnos y contarnos lo que estás pasando. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y contactarte con nosotros mediante chat. Hoy en La Morada vamos a entrevistar a Silvia Collado Góndolo. Ella es argentina, es psicóloga y vive desde hace varios años en Sevilla. La hemos convocado para trabajar en varios talleres donde ha impartido sobre un tema tan conocido como el duelo migratorio. En estos momentos desarrolla su actividad como psicóloga para personas mayores y está colegiada en esta comunidad. Hoy tenemos en el programa La Morada a Silvia Collado, que ya hemos comentado que es psicóloga. Comentarle un poco a ella que nosotros trabajamos todo tipo de violencia, aunque el programa está destinado a violencia de género, pero consideramos a todo el tipo de violencia que se puede aplicar hacia una mujer. Y sabemos que te dedicas a trabajar con mujeres migrantes, pero también que te has especializado como psicóloga a atender a pacientes mayores, o lo que se dice adultos mayores. Quisiera preguntarte qué tipo de violencia sueles identificar en personas mayores o en mujeres mayores, porque digamos que está muy dirigido hacia la mujer. Efectivamente, bueno, primero Nora, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad para charlar de estos temas tan interesantes, ¿no? El tema de violencia es un fenómeno complejo, como bien ustedes, bueno, no todos sabemos, y que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Y en las personas mayores específicamente, bueno, es un tema que se está estudiando desde hace mucho tiempo en el colectivo. Y yo creo que para poder, digamos, intentar entenderlo mejor, primero tendríamos que definirlo, ¿no? Digamos, si bien es muy complejo y amplio, la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre los malos tratos es una situación única o repetida, o se considera también una falta de respuesta apropiada que causa daño o angustia a una persona mayor. Y un tema importantísimo que tiene esta definición es que ocurre en una relación que hay una expectativa de confianza, ¿no? Esto es fundamental porque define también lo que se da en situaciones intrafamiliares o en instituciones, ¿no? Y si pensamos en los diferentes tipos de malos tratos, podemos hablar de maltrato físico, que se considera, bueno, cualquier acción como golpear, que, bueno, que tenga que ver con la violencia física, golpear, abofetear, quemar, bueno, usar inapropiadamente una medicación también. El maltrato, otro tipo de maltrato es el maltrato psicológico, que implica agresiones verbales, amenazas, por ejemplo, cualquier acto de intimidación, de humillación repetida, ¿no? O que inflige, bueno, que mella la autoestima, hace sentir impotencia a la persona mayor.
Otro tipo de violencia también entre las consensuadas es la violencia sexual, que conlleva cualquier tipo de contacto de carácter sexual sin consentimiento o en un contexto donde la persona no puede dar su consentimiento porque esté enferma o mm, porque se le engañe, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de maltrato es el maltrato económico, que supone, bueno, robar o usar inapropiadamente las propiedades o recursos que tenga una persona mayor. Y por último, entre los que están, digamos, catalogados o tipificados de alguna manera, es la negligencia y el abandono. La negligencia es cualquier acto de omisión de ayuda, soporte o cumplimiento en asistir a una persona que tenga una necesidad vital, ¿no? Ya no sirves para nada. A esta edad ya no puedes trabajar. Ya no puedes andar sola. Tú no entiendes nada. ¿Por qué te tengo que repetir todo? Deberías estar en un asilo. ¿A esta edad te vas a enamorar? Yo administro tu pensión. Nada más ocupas espacio en casa. Solo estás estorbando. El maltrato hacia las personas mayores es un problema de salud pública que genera consecuencias en la integridad física y emocional de las personas, así como en su calidad de vida, causando sentimientos de soledad, depresión, ansiedad, aislamiento social, ideas suicidas y, en casos extremos, la muerte de la persona. Este problema constituye una violación de los derechos humanos y puede presentarse en forma de maltrato físico, sexual, psicológico o emocional, violencia por razones económicas o materiales, abandono, desatención, exclusión social y faltas de respeto como la desvalorización y discriminación. Este maltrato es ocasionado por la edad, la condición de género, origen étnico y racial, factores socioeconómicos y sociodemográficos, así como la condición de la salud, y suele ejercerse en su mayoría por hijos, familiares en general, esposo o esposa, y en menor medida, nietos. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 personas mayores ha sido víctima de malos tratos, siendo las mujeres el sector más vulnerable, sobre todo en rangos de edad de 70 a 79 años. Cuando una persona mayor presenta confusión, insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices o quemaduras, es probable que esté siendo víctima de maltrato. De estas definiciones de violencia de forma que se definen para todo el colectivo de personas mayores, en relación a las mujeres, si hablamos específicamente de mujeres mayores, tenemos otra, digamos, hay otras características específicas que las hacen más vulnerables aún, ¿no? Primero, la intersección de género y edad. O sea, las mujeres mayores y la situación de las mujeres mayores en relación a la violencia es más invisible que en otras edades, digamos. ¿Por qué? Porque el contexto histórico y social en el que han vivido las mujeres que ahora tienen 60 y 65 o más años, de alguna manera era un contexto social histórico donde la violencia estaba de alguna manera normalizada, ¿no? De hecho, si nos retrotraemos en la historia, hasta desde hace muy poco tiempo, la mujer ha ganado algunos derechos de independencia de sus padres primero y de sus maridos. La mujer no tenía la posibilidad de
tener propiedades a su nombre y pasaba del contexto del cuidado de su padre, digamos, a el de su marido, ¿no? Entonces, esto hace que la violencia para algunas de estas mujeres esté normalizada y oculta como parte de la normalidad en nuestra sociedad, ¿no? Esto cómo impacta en las mujeres mayores. Esto hace que o bien no lo identifiquen como violencia, o aparezcan sentimientos de vergüenza o de culpa que hacen que no lo denuncien, digamos, ¿no? Entonces esto es lo que caracteriza, digamos, en relación a la violencia, lo que aporta el género. O sea, en cuanto a los malos tratos, el género sería una variable que provoca mayor vulnerabilidad de alguna manera. Quisieras que me dijera por qué vemos con frecuencia que hay un asesinato machista de un hombre que a lo mejor tiene 80 años hacia su mujer de 76 que llevaban 30 años de convivencia o 40. ¿Por qué se da esa situación y en esas edades? Tiene que tener unos antecedentes detrás, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo digamos, no lo puedo decir como una buena noticia, pero digamos que de alguna manera que estemos sabiendo acerca de estos casos es positivo. ¿Por qué? Porque se está, de alguna manera, y eso era lo que intentaba apuntar, de alguna manera se está visibilizando un fenómeno que a lo mejor en el contexto intrafamiliar, en el contexto de la pareja, estaba normalizado de alguna manera, ¿no? Normalizado o estaba... entonces, que haya cambiado nuestras sociedades, que se haya evolucionado, donde, bueno, de alguna manera se da visibilidad a todos estos, a este tipo de situaciones, hacen que las personas mayores de a poco, y las mujeres mayores, de alguna manera se animen o denuncien estas situaciones. Yo no creo que se trate de que haya más o menos, primero porque es muy difícil medirlo, porque no hay estudios, no hay estudios desde, digamos, transversales o estudios cronológicos, pero creo que lo positivo es que nos enteramos, se le está dando más visibilidad a este tema. Recordemos que por ahí una de las cosas que caracteriza básicamente esta interacción entre género y edad en relación al tema de la violencia, de los malos tratos, es su carácter invisible. Es decir, vemos una pequeña punta de un iceberg, pero quizás son situaciones que han sido normalizadas durante toda la vida. Este diario lo dice todo. Es el recuerdo de tantas humillaciones y vejaciones a un adulto mayor. Laura deja evidencia de cómo su pareja abusa de ella a pesar de su edad. Me siento muy triste, muy triste. Quiero sentirme libre, feliz, poder hacer cosas y no sentirme que no encuentro la salida, que siempre me esté corriendo, diciendo que qué hago ahí, que soy un estorbo, que no hago nada, que nada más estoy sentada cuando hago absolutamente todo. Quiero sentirme libre, quiero estar bien. Si tuviera otra parte en donde irme, ya me hubiera oído desde hace cuándo. ¿Y cómo? Es muy fácil. Voy a vender el departamento, voy a hablarle a Ernesto, vamos a venderlo. Y adiós a todos. Pocas veces Lucía está sola en la casa y cuando no, es maltratada. Y de que se va, por ejemplo, se va como a las 10 de la mañana, llega a las 10, 12 de la noche, tomado. ¿Qué tipo de agresiones ha recibido a lo largo de su vida? Las humillaciones, ¿no? El decir, yo te mantengo, tú no sirves para nada, eres una inútil,
ofendiéndome en cuestiones sexuales de que eres una prostituta. Tengo grabaciones, videos de cuando él me ha agredido. No te justifiques, Fernando, es la verdad. Pero que no me tome. Pues ya no tomes, ya no tomes. Pum, me dio un empujonazo, tomó, yo ya me quería bajar, no quería que me bajara, me jaloneó, me dejó moretones en el brazo. El año pasado, no recuerdo exactamente, nos dijo, pues yo hasta tengo una pistola y los puedo matar. En algún momento sí llegué a querer suicidarme. Como Lucía, muchos adultos de la tercera edad se encuentran viviendo abandono, maltrato y despojo. Y precisamente la familia es quien debería ser responsable de ello. Ya han pasado más de 11 años y Lucía sigue luchando para salir de esta pesadilla. Todos aquellos adultos mayores que sufran de abusos, levanten la voz. Y yo sé que tengo que lograr la salida. Sé que tengo que tomar terapia, sé que tengo que tener confianza en mí. Y yo soy una persona que valgo, aunque reciba todos los días humillaciones. Yo sé que voy a salir, yo sé que voy a salir. Pero mientras tanto, llorar me ayuda. Estar aquí me ayuda. Lo voy a lograr. Aunque ahorita esté llorando, lo voy a lograr. Otra cosa que veía, es verdad que ha ido cambiando por ahí, digamos, en relación a las mujeres mayores. Yo creo que es necesario estudiarlo en profundidad. Recién si uno busca bibliografía en este sentido de malos tratos hacia a las mujeres mayores, la bibliografía es muy reciente. Esto era parte de nuestra sociedad, digamos. Hay que pensar también que las mujeres que hoy tienen 60, 70 años han sido educadas bueno, de una forma donde, digamos, en un modelo patriarcal, ¿no? Y en un modelo donde la mujer debía respeto, no tenía derechos, digamos, desde lo legal tampoco, digamos. Y esto hacía bueno, eran situaciones que se normalizaban. De hecho, yo he escuchado por ahí personas mayores donde estaba aceptado y se compartía con otras mujeres, te lo decían, digamos, o te lo dicen algunos mayores, que una pareja, un señor volviera a su casa borracho y luego, digamos, o alcoholizado y luego le pegara, era algo normal que sucedía, digamos, ¿no? Y que la mujer aceptaba. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora, muy positivo, es que estos casos se vean más. De pronto llegas, atiendes a una mujer y en un primer o un segundo diagnóstico te das cuenta que estás sufriendo situaciones de violencia de parte de la familia. En este caso de los hijos, suponemos, siempre hablando hipotéticamente, ¿qué mecanismos como profesional puedes activar para denunciarlo o para de alguna manera poner un coto a esta situación? Mira, yo creo que cuando acá, como profesional y cualquier agente social que esté en contacto con personas mayores, digamos, y tenga alguna percepción relativa a situaciones de violencia, creo que estamos en la obligación de darlo, digamos, primero, en primer lugar, apoyar a la persona y escucharlo. Y si bien uno no puede hacer, excepto que sea una situación, digamos, extrema, puede hacer la denuncia directamente, hay mecanismos, digamos, para acompañar a la persona para que sí dé intervención a quien corresponda. Tenemos en cuenta que son temas, primero que es un tema muy delicado y muy complejo porque partiendo de la definición, veíamos que la violencia o las situaciones de malos tratos se dan en general, no en general, sino por definición se dan en un contexto de confianza, ¿no? En una relación que hay una expectativa de confianza. Entonces, es muy complejo, digamos, que la persona
digamos, pueda romper de alguna manera, romper entre comillas, ese vínculo de confianza y poder tener la suficiente distancia como para poder denunciarlo, ¿no? Los malos tratos se producen muchas veces en el entorno más cercano de la persona mayor. ¿Y quién denuncia a un hijo? ¿Quién denuncia a un pariente? ¿Quién denuncia de quien dependes económicamente? Yo siempre digo que los niños salen y los ven en el cole y cualquiera puede detectar la situación que puede rodear a ese menor. Las mujeres también. Sin embargo, las personas mayores en muchas ocasiones están aisladas dentro de su domicilio, imposibilitadas totalmente para ejercer sus derechos. El colectivo de personas mayores es un colectivo muy heterogéneo, unas personas no tienen nada que ver con otras solo por el hecho de que todas pertenezcan a un grupo de mayores de 65 años. En nuestra ciudad de Madrid hay más de 650.000 personas mayores de 65 años y es muy importante que sepamos que muchas de ellas están siendo maltratadas en su entorno más próximo. Pero como profesionales y como cualquier agente que esté en contacto con una persona mayor, en primer lugar, digamos, crear el espacio suficiente, crear el espacio y el entorno de empatía y de intimidad como para que la persona pueda expresar esto. Y en función de esa expresión, después darle curso a través de los mecanismos, ¿no? Habrá a través de los mecanismos que están ya implantados. Por ejemplo, no sé, desde la atención del 016, digamos que es el número habilitado para denunciar casos de violencia, o en nuestra comunidad, por ejemplo, en la comunidad de Andalucía, hay también un teléfono que es específico para la atención de personas mayores, donde si hay una situación de riesgo que identifiquemos, se puede denunciar, que es el número de atención a las personas mayores, que es el 985-8381, 985-8381. Después, si estamos, bueno, o si no, directamente en los servicios sociales o ante la policía si hay un caso de violencia, ¿no? Después hay que ver cada caso qué es lo que se puede hacer. Pero digamos que fuentes que puedan atender este tipo de situaciones, los canales en los que se puedan plantear este tipo de situaciones, podemos acudir a ellos. Los casos de maltrato realmente no tienen una tipología clara hasta que vas interviniendo. Intervenimos con equipos nuestros de enfermería, trabajadoras sociales y psicólogos. Y la idea siempre es la reinserción y la rehabilitación social entre la posible víctima o víctima ya evidente y el posible agresor o realmente el agresor, o algunos casos agresores. Los médicos de familia y las enfermeras somos referencia para ellos porque nos pueden venir a contar cantidad de problemas, no estrictamente clínicos, y luego tenemos la oportunidad de ir a los domicilios de los pacientes, que es donde puedes ver exactamente cuál es su situación familiar, en qué contexto vive, quiero decirte, barreras que hay en el domicilio, probabilidades de riesgo, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos también periódicamente con el programa de atención domiciliaria. De ahí que para mí sea tan importante esas estrategias conjuntas de intervención, donde mis compañeros de la asistencia social, el servicio de atención a domicilio, que sí que va a entrar a realizar las labores de higiene, tanto del domicilio como de la propia persona, pueda ver y pueda decirme en qué situación se encuentra esa persona mayor. Porque si ella sola no puede, no tiene autonomía para ejercer sus derechos, necesito saberlo y estar muy vigilante de que nadie los vulnere y, si fuera ese el caso, defenderlos por ella.
hace falta una ley de protección a los mayores y referido al maltrato. Creo que en el Código Penal la protección del mayor ha quedado indirectamente por vulnerabilidad, por edad, pero hay que hacer un esfuerzo en modificación de la legislación para protección de maltrato del mayor. Que generalmente los entornos son facilitadores, además de todo lo que disponemos de personas que viven en el entorno, que nos pueden ayudar, ya sean vecinos, ya sean establecimientos y ya sean los propios servicios sociales, que son los servicios formales o el voluntariado. Esos dan un entorno de seguridad que nos facilita mucho el éxito de la intervención. La verdad que nos estás dando una información muy buena, pero ya para finalizar te quería preguntar respecto a la situación de las personas mayores, ¿cuáles serían tus propuestas como psicóloga, como experta, para que mejore? Más inversión en salud mental, que si hablamos mucho pero se invierte poco. ¿Cuál ves que sería el camino para mejorar la situación de todas estas personas mayores, que vamos a llegar toda esa edad, ¿no? Pero ¿qué perspectivas ves? Bueno, primero, digamos que esto desde bastante tiempo que se está trabajando para dar, más visibilidad. Bueno, el hecho de que estemos viviendo en estos años, digamos, una explosión demográfica desde los años 60 hace que cada vez sean más las personas mayores. Por otro lado, otra característica de lo que está sucediendo en el mundo es que el avance tecnológico de la medicina hace que cada vez haya también más personas mayores, más sanas, tengamos más esperanza de vida. Entonces, esto desde principios del presente siglo se está trabajando por el envejecimiento, digamos, en relación al envejecimiento de la población. Hay múltiples instituciones que están trabajando en ello. Y después, a nivel individual, yo creo que hay que seguir, digamos, como profesionales y como colectivos implicados en los problemas de nuestra sociedad, hay que continuar dando visibilidad a las particularidades que tienen el colectivo de personas mayores, ¿no? Dar visibilidad por un lado, reforzar su participación activa en la sociedad y trabajar básicamente, creo que esto es de todo, trabajar contra los prejuicios y el edadismo, ¿no? Que es una de las formas de discriminación junto al racismo y a la discriminación de género, es otro de los grandes problemas de nuestra sociedad, porque los prejuicios en relación a las personas mayores están muy enraizados en nuestro interior, ¿no? Entonces esto hace que a veces, en muchas ocasiones, inclusive nosotros mismos como profesionales o en relación a nuestro entorno, actuemos de forma edadista, ¿no? Infantilizando o sobreprotegiendo a las personas mayores. Creo que esto es una tarea de todos, ¿no? Intentar ser conscientes de que las personas mayores, independientemente de las vulnerabilidades que pueden tener por su edad, ya sea de forma más crónica o de manera puntual, son personas con derechos, son personas que que son miembros activos de nuestra sociedad con pleno derecho, ¿no? Independientemente de su vulnerabilidad. Entonces eso, como sociedad e individualmente, tenemos que seguir trabajando en esa dirección, por visibilizar las particularidades del colectivo y por fortalecer su participación activa en la sociedad.
Bueno, Silvia, te agradecemos muchísimo tu participación. Sabemos que en estos momentos estás al otro lado del mundo, estás en La Pampa, pero bueno, agradecerte muchísimo tu intervención y poder hablar de un tema como este que se habla muy poco, pero que sabemos que existen muchos casos de violencia y bueno, en este programa tratamos de dar visibilidad a todo ese tipo de violencia. Muchas gracias y esperamos verte pronto. Bueno, un abrazo enorme y muchísimas gracias a ustedes.